Buenos días, mi nombre es Ana Belén y soy la maestra de inglés del CEPER Juan Ramón Jiménez. Hoy venimos a presentaros a Divergencia Flash, nuestro proyecto Gafas Verdes, que fue presentado el curso anterior en Divergencia Algeciras y fue elaborado por nuestra directora, Ana María Sánchez. Este proyecto abarca el campo de las ciencias sociales, por lo que fue y continúa siendo trabajado por todo el profesorado de este centro, desde los distintos planes y programas que llevamos a cabo, ya que el ámbito social tiene cabida en todo lo que hacemos. Este proyecto además ha sido galardonado con el Premio Acción Magistral y también recibió el Premio Nacional de Educación para el Desarrollo de Vicente Ferrer. El objetivo de este proyecto es conseguir que la sociedad mire con otros ojos, con una mirada más respetuosa y que valore la diferencia como parte positiva de la misma. No solo la diferencia en cuanto a género o raza, también la diferencia en cuanto a capacidad física, capacidad intelectual, situación personal o incluso mero gusto. Ponte las gafas verdes. Hola, buenos días. Me llamo Imen. Pertenezco al grupo español. En este plan no hacemos solamente aprender español, también tratamos temas culturales y sociales, como el racismo entre sus diferencias. Y por eso hay personas o razas que se creen superiores a los demás, y esta ideología es errónea porque la xenofobia, como es el rechazo del extranjero, da miedo a los extranjeros porque no saben nosotros cómo ellos han dejado la causa para dejar a su país y venir, que sea buena o forzada o mala, para venir a un nuevo país y empezar una nueva vida, que tiene que integrarse a una nueva sociedad y una cultura diferente a su país. Por eso tenemos que trabajar sobre la xenofobia y para una sociedad sana, donde reinará el amor, la paz, la armonía. Por eso tenemos que trabajar para erradicación de xenofobia. Hola, buenos días. Mi nombre es Solé. Pertenezco a la clase de jaque. Desde nuestro ajedrez trabajamos distintos temas sociales y ahora, bajo el eslogan de No me cuentes cuentos, trabajamos la coeducación a través de nuestra figura de rey y la dama. El rey, el objetivo del rey es llegar al final de la batalla y es el que nos permite llegar a la ansiada jaque mate. Pero nuestra querida reina es, sin duda alguna, la más poderosa, la única que sin obstáculos se puede mover por todo el tablero. Así que lo que me queda ya deciros es una frase que a mí me gusta muchísimo y que deberíamos tenerla en cuenta durante toda la vida, que es mirar con otros ojos y quitar los obstáculos para todos. Y ahora ya me queda deciros, ponte las gafas verdes. Hola, me llamo Patricia, ella es Silvia y vamos a hablar sobre la familia bien. ¿Y la tuya? Nuestra opinión en la familia es el núcleo que nos rodea. Vamos, que las personas de las que estamos siempre rodeadas es lo que queremos y la que pasa la vida con nosotros habitualmente. Las personas pueden crear la familia que deseen, no por el sexo ni nada de nada. Como que hay también muchos tipos de familias,
que hay niños que tienen 2 papás, 2 mamás, hay familias monoparentales, pero que eso es lo de menos, que lo que importa es lo que le une, que es el amor. También existen familias que no tienen un vínculo de sangre, son personas que libremente han decidido unirse para crear un vínculo y crear una familia y amarse. Lo que queremos reivindicar es que no importa cómo nos unimos, sino lo importante es estar juntos y amarnos. Nosotros también decimos, ponte las gafas verdes. Hola, buenos días, me llamo Rosa María López, soy alumna de este centro de Juan Ramón Jiménez y pertenezco también al plan de estudio de inglés. Os voy a hablar sobre el tema que tenemos hoy aquí, que es el de contra la violencia de género, y entonces hemos pensado de poner un eslogan que es cambiar de espejo. ¿Qué significa? Pues lo hemos explicado muy bien porque vamos a escuchar una canción que su título es What Makes You Beautiful y explica perfectamente lo importante que son los cánones tan erróneos que tenemos en esta sociedad, porque todo el mundo es bello y sobre todo en las redes sociales, que es muy importante para los jóvenes que estamos ahora con tanto, decírselo y decirle que la belleza es muy diversa y que no se tienen que guiar por el físico ni por nada, sino que la belleza está en el interior, que está en el exterior y, como dice nuestro refranero español, para gusto los colores. Pues entonces yo lo que digo que cada persona es bella como es y ponte las gafas verdes. Nosotras también te decimos, ponte las gafas verdes. Hola, me llamo Maribel y el proyecto del que os voy a hablar lo hemos denominado ¿Y mi rampa para cuándo? Contra las barreras arquitectónicas, urbanísticas y de comunicación para todas las personas afectadas con este tipo de problemas. Creemos que es fundamental concienciar y hacer creer a las personas que tenemos derecho a una vida plena y normalizada, sin que podamos poder acceder a ciertos edificios, a ciertas calles o sin necesidad de estar acompañados porque nos coartan la libertad y la independencia que tenemos. Para esto creo que deberíamos crear, los organismos pertinentes deberían de organizar o crear una ciudad más asertiva para que todos y todas tuviéramos cabida en ella. También en nuestro grupo, al que humildemente represento, el año pasado creamos como una especie de aplicación móvil, cartografiamos una serie de calles de la ciudad, bastante, y volcamos todas las barreras que encontramos de acústica, tanto acústica como urbanísticas y de comunicación. Los volcamos en unos ficheros con los nombres de las calles o las barriadas y después, con ayuda externa, creamos una aplicación en la que pudiera tener acceso a todo tipo de personas y facilitarle, o si quiero ir a un lugar o si quiero ir a otro, quiero cruzar una calle o quiero cruzar a otra. Es cierto que se ha mejorado mucho en el plano urbanístico, se han mejorado zonas peatonales, los parques, se han habilitado más zonas recreativas para los niños, pero tenemos mucho todavía que mejorar, sobre todo para el tipo de calidad de vida de esta persona, que definitivamente es el que queremos todos, poder tener una mejor calidad de vida. Hola, buenos días. Mi nombre es Rufi y mi eslogan es Superman no fuma y Superwoman tampoco. Necesitamos de llevar una vida sana, no solamente en lo físico, sino también en el mental. Cada día nos tenemos que dar cuenta de la importancia que tiene de canalizar y de gestionar nuestras emociones, y puede ser este el camino para lograrlo. Hola, me llamo Isma y mi eslogan es Casablanca, el principio de una hermosa convivencia frente a la violencia de género. En el siglo XXI, en el que hemos avanzado en todos los sentidos, aún no se ha podido erradicar el estereotipo de género que con demasiados casos conlleva a violencias, de agresiones frente a la verbal, psíquica, física, emocional y económicamente. En estos tiempos no se puede consentir que una vida
esté dirigida en el miedo, la humillación y la ofensa. El amor se basa en el respeto, sin él no es amor. Los datos anuales de mujeres muertas o asesinadas por sus parejas es inadmisible. Hola, buenos días, soy Ana, pertenezco al plan de inglés del centro y en inglés, aparte de todas las actividades que hacemos montones de cosas, juegos, cosas muy divertidas, todos los meses aprendemos una canción que va en consonancia con el eslogan del proyecto Gafas Verdes. En el mes de octubre fue la canción This Is Me, que es la banda sonora de la película Great Showman, que por cierto os recomiendo que la veáis porque es una gran película. El sentido del eslogan es que cualquier diferencia suma, porque todas las personas tenemos la necesidad de amor, de comprensión, y entonces tenemos que ver las diferencias como algo positivo y que nos va a sumar en nuestras vidas. Entonces nosotras también te decimos que te pongas las gafas verdes. Hola, buenos días. Yo soy Marilu, soy alumna del CEPER Juan Ramón Jiménez. Este año pertenezco al plan de inglés. Esto no es un colegio, esto es como una casa, un hogar. Entonces, desde la clase de inglés lo que hacemos a través de este proyecto es trabajar todos los meses con un eslogan. Este mes ha tocado el sexo no sesga. Entonces lo trabajamos a través de canciones. La canción de este mes es I Will Survive, Sobreviviré, que lo que trata es de una historia amorosa, del sufrimiento o la equivocación o algo donde nos equivocamos todos, independientemente de que la pareja sea hombre con hombre, mujer con mujer. O sea que lo que intenta es de que no haya ningún tipo de diferencia por el tema de sexo, sino que realmente lo que importa es la persona y cualquiera, tanto hombre como mujer, y el tipo de pareja que tengamos, el gusto sexual que tengamos, no tiene por qué diferenciarnos de los demás, todo lo contrario. Nosotras también te decimos, ponte las gafas verdes.